La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La agresión del narcotráfico contra el Cantón San Lorenzo en Esmeraldas por fuerzas disidentes de las FARC dejó en evidencia una suerte de adormecimiento del Ecuador en su lucha contra el narcotráfico, que creció y crece, que hizo carne en el microtráfico y que permitió el asentamiento de los más potentes cárteles mexicanos en el país. La reacción del gobierno ante el secuestro y asesinato de periodistas de Diario El Comercio fue precisa, junto a Estados Unidos en el área policial y militar, y marca un despertar del Ecuador contra esta contaminación. Las maniobras navales unidas esta semana en Manta sobresalen en este acercamiento que está dando sus frutos en nuestro país, poniéndole un alto al narcotráfico y facilitando las relaciones comerciales. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, buenos días y bienvenido a Contacto Directo, general. Buenos días. La cooperación antidrogas con Estados Unidos se había intensificado desde 1990, trayendo facilidades arancelarias de Estados Unidos que hicieron crecer el comercio exterior ecuatoriano. Esta cooperación se estrecha también en el área militar y policial. Y le pregunto, general, ¿hay un significado político en el hecho de que Ecuador sea anfitrión de las maniobras navales unidas? Por supuesto que sí. Debemos reconocer que desde hace 2 años estamos realizando una estrategia reconocida en el país como el Triángulo de Seguridad, precisamente con el propósito de poder integrar los 4 puertos que tenemos en el continente y en Galápagos, en San Cristóbal. Este Triángulo de Seguridad que ha trabajado por 2 años, que ya está prácticamente en las condiciones de implementarse físicamente, se complementan con otras operaciones según se establece en la política de defensa nacional emitida por el presidente de la República en el año 2018. Es una política de Estado, como usted manifiesta. Por esta razón, la reinserción del Ecuador en el sistema internacional incluye operaciones como la que hemos venido realizando. Participó el Ecuador en la Operación Unitas de Colombia, la de Chile el año pasado, y en este año somos el anfitrión con el auspicio de los Estados Unidos. Y hay que enfatizar este tema por cuanto el Ecuador no corre con gastos, corren los respectivos países con sus unidades navales. Pero lo importante es que la seguridad cooperativa tiene una nueva dimensión y enfoque, por cuanto la prevención se anticipa a las amenazas antes de las que surjan. Y luego la capacidad de reacción profesional de las unidades navales, en este caso, para en situaciones de búsqueda y rescate o de situaciones de riesgo, poder acudir y desplegar sus medios y asistir en forma inmediata y adecuada. Estas maniobras navales son regionales. ¿Cuántos países participan? Y sobre todo, general, ¿desde cuándo estaban suspendidas en el Ecuador y por qué? Suspendidas desde hace 16 años, por cuanto el Ecuador vivió una época en el gobierno anterior de aislamiento y la política gubernamental ha sido de reinsertarse en el sistema internacional. Por esta razón, de los países, 15 que fueron registrados, obviamente por la situación de la pandemia, tuvimos que postergar las maniobras que estaban previstas para el mes de agosto. Pero definitivamente se realizaron y tenemos 10 países que se han hecho presentes y que participan en esta gran maniobra UNITAS. ¿Qué significa unidad? Yo diría también solidaridad y darle a la seguridad cooperativa una nueva dimensión, porque el Ecuador en este momento ha lanzado, aprovechando de esta maniobra, de la estrategia de seguridad común regional, para integrar a los países de América del Sur, del Pacífico, en las amenazas que son comunes y con las capacidades suficientes para afrontar situaciones de riesgo, de emergencia y amenazas como el narcotráfico y la pesca ilegal. Precisamente, general, sobre este tema quería preguntarle en concreto cuáles son los objetivos de la cooperación militar aparte de la lucha antidrogas. ¿Comprende también la defensa de las especies protegidas del mar territorial frente a la amenaza de flotas extranjeras que no respetan las reglas de la pesca protegida? Los problemas que tenemos
en la región no son exclusivamente de carácter militar, pero son esencialmente de apoyo a las decisiones internacionales que se deben tomar. Cuando se realiza con Cancillería, para poner un ejemplo, coordinaciones con los organismos internacionales que permitan establecer la regularización de la pesca en aguas internacionales, Fuerzas Armadas en su lugar realizan la protección de la zona económica exclusiva, en donde el país tiene jurisdicción. Entonces es una acción interministerial con el Ministerio de Pesca y Acuacultura, Cancillería, Defensa y el Ministerio de Gobierno, para los casos en que hay que proteger las especies, proteger la soberanía económica que tiene el Ecuador y el resto de países que se pertenecen a la CONVEMAR. Pero para este tipo de trabajo de manera permanente, ministro, se señala que no tenemos la suficiente capacidad operativa para cuidar nuestro extenso mar territorial. Y sí, a eso le sumamos el hecho de que hay una crisis económica en desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos compatible lo uno con lo otro? Precisamente cuando estamos hablando de capacidades estratégicas, ningún país tiene la suficiente potencialidad para dar cobertura. Ese es el propósito de la seguridad cooperativa, integrar los medios, los recursos, para ayudar a solventar debilidades que tengan específica e individualmente los países. La acción cooperativa lo que hace es unir esas capacidades a objetivos comunes, que son una responsabilidad ante amenazas que son también comunes. Porque, por ejemplo, el narcotráfico no es una amenaza de ningún país en forma específica, sino de la región. La estrategia se orienta en eso. Es una estrategia de seguridad común para la región. Ahí estamos entonces integrando los recursos, los medios, para que todo el patrimonio y todos los bienes, todos los recursos naturales en una época de geoeconomía estén protegidos. Entonces, la seguridad cooperativa no es la seguridad colectiva, sino más bien una seguridad de integrar recursos, medios para prevenir y estar en condiciones de responder en forma adecuada a esas amenazas. Este acercamiento militar y policial algunas veces excede el ámbito meramente profesional. ¿Cómo se logra, ministro, no traspasar la delgada línea entre la cooperación y la injerencia en la política interna de los países? ¿Qué garantías tiene la democracia ecuatoriana de que esto no suceda en el futuro como ocurrió en algunas ocasiones en el pasado? La oportunidad de participar interministerialmente y con la cooperación internacional quiere decir que debe responder a la época actual. Hay autores que dicen, como Friedman, el mundo es plano, porque en la época actual las fronteras, por supuesto que determinan la soberanía de los estados, pero no pueden ser un óbice, un obstáculo para que las amenazas se escuden en ese aspecto de soberanía y puedan operar. Ese concepto se está quebrando para que pueda haber integración y que la soberanía sea respetada para todos los países. Y por supuesto que las amenazas no se escuden en la soberanía para poder actuar. Y para eso se necesita la cooperación interministerial, porque el Estado en sus políticas determina, como es en el artículo único y de la soberanía, encargar a las funciones y a las instituciones que se cumpla con la soberanía y que haya una cultura de paz. Artículo 1 de nuestra Constitución. Los avances tecnológicos permiten que la vigilancia satelital sea más efectiva y en estos tiempos ya no es necesario que se cedan bases militares nacionales para la ejecución, por ejemplo, del combate al narcotráfico. Eso ha sucedido en los últimos años desde que la base de Manta dejó de estar a órdenes de Estados Unidos y la cooperación técnico-militar actual se puede dar por aviones que no necesariamente salen desde bases nacionales. ¿Cuáles son los resultados en la lucha antidrogas que ha obtenido el Ecuador con el estrechamiento de esta cooperación con Estados Unidos desde que usted es ministro de Defensa? Precisamente, desde que me hice cargo del Ministerio de Defensa, siguiendo las disposiciones presidenciales, se abrió la Oficina de Cooperación de los Estados Unidos. Y desde entonces tenemos la ayuda y la cooperación en la exploración aéreo-marítima de nuestra Fuerza Naval con el avión P-3, que actualmente está operando
en aguas internacionales y nacionales del Ecuador. Pero como usted manifiesta, el avance de la tecnología es de gran significación. No hace falta una base, no hace falta que despeguen los aviones de nuestro propio territorio, sino que vengan, cumplan su misión de reconocimiento y retornen a su país. Y no solamente estamos hablando del P-3, que hace una gran labor, sino que también tenemos tecnología satelital. El sistema ICE, que es el sistema de posicionamiento automático, es satelital. Y además nos acabamos de incorporar al Global Fishing Watch, de tal manera que son varios sistemas que se incorporan a la detección, y por eso pudimos decir con 2 meses de anticipación que la flota internacional se acercaba a la zona económica exclusiva del Ecuador. Y en idéntica forma, con estos medios se incorporan nuestros aviones UAV no tripulados de la Fuerza Naval. Es decir, es todo un complejo sistema de defensa antiaérea, de aviones no tripulados, de detección satelital y del P-3 en exploración aeromarítima, para cubrir como corresponde la soberanía del Ecuador. Estados Unidos y la Unión Europea establecieron desde hace más de 20 años facilidades arancelarias para los países que luchan contra las drogas ilícitas. En la década anterior, estas facilidades arancelarias se convirtieron en acuerdos de libre comercio. Sin embargo, el Ecuador es el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Esta cooperación, ministro, en la lucha antidrogas, también está abriendo puertas para obtener un mejor acceso en los mercados estadounidenses. Por supuesto que sí. Y cuando estamos hablando de seguridad, claro que significa eliminar las amenazas. Pero no se queda ahí. El propósito fundamental de la seguridad es apoyar al desarrollo. Por esta razón, si tenemos un mar seguro con estas maniobras UNITAS, como se está demostrando, esto va a permitir que con las otras estrategias, como el triángulo de seguridad que acabo de mencionar, va a permitir que el Ecuador tenga las condiciones suficientes para poder ingresar a la Alianza del Pacífico, que ha sido determinación del presidente de la República para el mes de diciembre. Entonces, estamos viendo cómo la seguridad aporta al desarrollo, garantiza el mar seguro, las actividades lícitas que se realizan en el mar, y si hay transporte seguro, eficiente, puertos de gran capacidad como los de aguas profundas que tenemos, entonces podemos entrar a la Alianza del Pacífico con las condiciones necesarias de competitividad, mejor producción y lo que se llama en la época actual también la competencia cooperativa. En esos campos también la integración no solamente es la libertad de bienes, de capitales, de servicios para integrarse en un mercado del hemisferio y también captar segmentos del mercado internacional. Y me refiero al Asia. En este mismo tema, pero siendo más específicos, ministro, el Ecuador es abastecedor principal de atún enlatado al mercado de Estados Unidos y también en el mercado de la Unión Europea en base al respeto a especies protegidas. La decisión de ampliar la zona protegida para beneficio de las especies de las flotas internacionales ¿perjudica a la flota pesquera nacional? ¿Hay otras formas de proteger esas especies? Primero tenemos que reconocer que nuestra flota pesquera atunera es una de las mejores y de las más grandes del mundo, que le da sobre los 1.600 millones de aporte al erario nacional. En esas condiciones, tener una zona de reserva con 40 millas no quiere decir que ampliar la zona de reserva mejora la seguridad. Lo único que mejora la seguridad es el patrullaje, el cumplimiento de las normas, de las leyes, que la Fuerza Naval tenga las suficientes capacidades para dar cumplimiento a lo que está establecido. Mayor área en extensión no quiere decir mayor protección, mayor vigilancia, patrullaje, cumplimiento de normas, eso es protección. Y estamos interesados, por supuesto, que es el principal patrimonio del mundo, nuestras Islas Galápagos. Entonces, no son solamente las Fuerzas Armadas, la Fuerza Naval, la encargada. Son otras instituciones, tenemos ambiente, tenemos el Parque Nacional. Es decir, varias instituciones tienen que cumplir con las normas establecidas en el país. Incrementar una zona sí perjudica, porque no se refiere a que nuestra flota pesquera tenga que salir del Ecuador a buscar la pesca
en una zona que es de las más ricas del atún. Pero cuando hablamos de la flota internacional, ellos se encargan de la pota o del calamar gigante. Por consiguiente, hay que determinar que nuestra misma flota pesquera puede también realizar la pesca, no solo del atún, sino también del calamar gigante. Esas son las regulaciones que estamos estableciendo en varias reuniones que hemos tenido con Cancillería, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Pesca y Acuacultura, Parque Galápagos, porque las organizaciones que tienen que ver con las especies, que son fundamentales para nuestro país y para la región, tienen que ser discutidas, analizadas, pero no libremente querer incrementar sin fundamentos técnicos de capacidades de cobertura, porque el principio de mayor extensión, mayor seguridad, no es verdad. Ministro, las elecciones presidenciales de Estados Unidos posiblemente determinen un cambio de gobierno. Estas maniobras unitas y las reuniones de la próxima semana en Washington con el canciller y el ministro de Comercio Exterior indican que existe una política de Estado a la que no le afectaría el eventual cambio de gobierno en Washington. Por supuesto que sí. Por eso es una política de Estado. Y el libro blanco es una política de Estado. De tal manera que cualquier cambio que exista en el orden político internacional no modifica sustancialmente, porque a través del tiempo se han establecido los escenarios prospectivos que van a permitir seguir cumpliendo las responsabilidades de preservar la soberanía, de lograr un mejor comercio, de incrementar la organización reticular, como es la Alianza del Pacífico, para que podamos tener lo que en economía actual, en la geoeconomía actual, mejor dicho, corresponde: protección de los recursos propios, de su economía, captar y desarrollar tecnología, organización reticular en bloques e ingresar a los mercados para captar segmentos que permitan un mejor bienestar, reducir las desigualdades, las inequidades que existen en los países, porque ese es el fundamento esencial de la seguridad vinculada con el desarrollo. Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. Un buen día para usted, general. Ecuador oficializó relaciones con Estados Unidos hace 195 años antes de que exista la República del Ecuador, cuando el Senado de Washington nombró un cónsul en Guayaquil. Esta semana y la siguiente habrán importantes eventos en la relación Ecuador-Estados Unidos. Alfredo, buenos días. Buen día, Gaby. Buenos días a todos. Después de retroceso, relaciones vuelven a mejor nivel con facilidad financiera del FMI por voto calificado de Estados Unidos para cubrir deuda interna y externa. El Ecuador es anfitrión de maniobras navales únicas de Estados Unidos con 10 países de región. Próxima semana en Washington, el Ecuador presidirá Consejo Bilateral de Comercio e Inversiones que busca acuerdo de libre comercio. Históricamente, relaciones han tenido altibajos. Alcanzaron apogeo con Revolución Liberal de Alfaro y fin de era liberal con Revolución Juliana tras omisión Kemmerer de expertos estadounidenses que creó Banco Central, Superintendencia de Bancos y Contraloría, terminando con emisión de moneda por banca privada que había sometido al liberalismo de Leonidas Plaza. Por intromisiones políticas, relaciones se deterioran hasta que viene Correa después de dolarización y empezó distanciamiento y asociación estratégica con China. Por pandemia, recuperación económica necesita apoyo y gobierno lo refuerza, intensificando cooperación en lucha antidrogas y facilidades comerciales de mutuo beneficio. Es de desear que cambios de gobierno dejen intacta
política de Estado, de estrechamiento de relaciones Estados Unidos-Ecuador. Vamos a una pausa y al volver, el presupuesto de las elecciones 2021 se reduce al nivel de las elecciones 2017. ¿Se afecta el proceso electoral? Revisaremos el tema con Enrique Pita, vicepresidente del CNE. Ya regresamos. El Ministerio de Finanzas redujo el presupuesto de las elecciones 2021. Preocupan sus repercusiones tanto en lo que es escrutinios como en el conteo rápido, que no está definido si va a haber o no. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Un honor estar con usted. Esta reducción del presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas de 114 millones de dólares a 83 millones de dólares ha sido hecha de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral o al menos con la mayoría del CNE, o se lo terminaron imponiendo. Bien, en primer lugar, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 114 millones de dólares con los 3 votos de mayoría y cuestionamientos de los 2 votos de minoría, porque establecíamos que no existía la sustentabilidad, la razonabilidad de los valores que contemplaba ese presupuesto. Ese es el presupuesto que entiendo, y digo entiendo porque en realidad pues toda esa discusión la ha liderado la presidenta de la institución. Hoy es el nuevo presupuesto, 83 millones de dólares. Las cosas se deshacen como se hacen. Si nosotros como Pleno aprobamos ese primer valor, hoy deberíamos de conocerlo. Y aquí es lo extraño, si bien es cierto hemos informado de este nuevo valor, no lo hemos todavía conocido a nivel de Pleno, aprobado como corresponde, y ya existen gastos, ya existen intenciones de compras relacionadas con este nuevo presupuesto, lo cual es definitivamente irregular. ¿Esta reducción de qué manera afecta al desarrollo de una mejor ejecución de escrutinios, especialmente en la toma de resultados en las mesas? Bueno, en primer lugar, si usted analiza el presupuesto del 2017, que era un proceso equivalente respecto al actual, los valores son bastante similares, mucho más cuando hoy se ha establecido que no se le va a pagar a los miembros de las juntas receptoras de voto, y eso representa algo así como 6,5 millones de dólares. Por lo tanto, yo sí creo que el valor es bastante ajustado a lo que requiere. El problema es cómo aprovechamos los pocos días que nos quedan, no más allá de 95 días. Y, por ejemplo, entrar en un proceso de licitación para comprar equipos que tienen que estar acá con nosotros en no más allá de 45 días es una apuesta muy audaz, existiendo alternativas como, por ejemplo, renta o también repotenciar los equipos, porque hay un informe interno de los técnicos de la institución que dicen que los equipos internos tienen licencia tecnológica aún vigente hasta agosto del próximo año y que pudieran ser repotenciados a un valor menor. Una forma de garantizar el resultado de las elecciones para que no haya interrupciones por apagones y suspensión de la información es el conteo rápido. ¿Va a haber o no conteo rápido? Y se lo pregunto porque un día dicen que no, otro día dicen que tal vez. ¿En qué mismo han quedado? Permíteme hacer 3 precisiones que yo creo que son muy importantes con el proceso. El haber desechado el voto telemático, el voto híbrido, presencial y telemático, es hoy, con los riesgos que están existiendo, una decisión que considero que nunca debió haberse tomado, pero se tomó. No tenemos tal opción. Segundo, el tema ya de conteo rápido es una herramienta fundamental para establecer comparativos, para tener una referencia para las organizaciones políticas, medios, para la ciudadanía respecto hacia dónde va y cómo va el proceso. Es un elemento comparativo. Nunca ha habido intención de aprobarlo. Ahora se está conversando sobre un supuesto ahorro si es que no se compran equipos y se arriendan, pero no entiendo por qué, si hasta hoy día, hasta hoy, en este momento, todavía no se da de baja el concurso. Pero la tercera opción, Lenín, es que hemos propuesto, y nunca ha sido de interés, el que se tome fotografías de las actas, que se permita tomar fotografías de las actas, que con un sistema que existe en el Consejo Nacional Electoral, permitiría que esas imágenes suba a un servidor y se vaya acumulando, de tal manera que las organizaciones
políticas tengan esos registros y puedan llevar su propia verificación de conteo independiente del oficial. Son herramientas para transparentar el proceso que no se han permitido que se implementen. Ingeniero, el presupuesto se terminó reduciendo el nivel de las elecciones del 2017. ¿Eso es suficiente para que confiemos en la realización adecuada de elecciones o no se trata únicamente de un asunto de plata? No, yo creo que el valor aprobado hoy día, 83 millones de dólares por parte del Ministerio de Finanzas, permite que las cosas se hagan. Yo creo que además de eso, obviamente hay sacrificios importantes a nivel de pago de empleados o funcionarios que van a ser contratados cuando se les bajó los sueldos y sus niveles salariales. También hay otros valores como por ejemplo en el tema comunicaciones que se redujeron, pero sobre esto yo quiero insistir. Nosotros debemos conocer, insisto en esa expresión, sustentabilidad y razonabilidad de los costos. ¿En qué campaña de comunicación se va a realizar? ¿Cuáles son los elementos? Y créanmelo, no son pocas las comunicaciones que nosotros enviamos, que yo envío a la autoridad máxima, ya son más de 30 que no tienen respuesta alguna. ¿Cómo es que la alianza política Creo, Partido Social Cristiano, no redunda en el Consejo Nacional Electoral, donde cada uno de sus delegados actúa por su lado y lo que más tienen son desencuentros? Cuando yo conocí del acuerdo y se establecía esta posibilidad de que los representantes de organizaciones políticas, de estas dos organizaciones políticas, se pongan de acuerdo para control electoral, no obstante mi resistencia a admitir que yo represento una organización política, vi con muy buenos ojos aquello de que se establezca esta unión de intereses para efecto de hacer control electoral. El control electoral no es ir a pararse en las mesas y ver si la gente está votando bien o está votando mal. El control electoral es íntegro, es planificación de todas las actividades, es mirar la planificación de todas las actividades, es mirar que la integración de cómo se integran, mejor dicho, las diferentes direcciones provinciales esté equilibrada, que existan controles cruzados. Eso es, si no, esto no va a significar el hecho de que tenemos un convenio que no resulta más allá que tener una abuelita pero muerta, o al final del día lo que está pasando es que las organizaciones políticas que integran la mayoría lo que quieren es respaldar y sustentar y defender sus metros cuadrados electorales. Una última cosa, ¿hay control de campaña anticipada por un lado? Y segundo, ¿los recorridos de los candidatos por distintas cantones del país constituyen campaña anticipada? Brevemente, ingeniero. Esa es una de las tareas pendientes del Consejo Nacional Electoral. No existe un reglamento que controle gasto electoral y mientras ese reglamento no exista, no se puede aplicar sanciones, no se puede establecer medidas para limitar a las organizaciones políticas en lo que ya están haciendo. Tierra de nadie. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias por su participación en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Aquí finalizamos Contacto Directo. Que todos tengan un buen día. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Expectativa por los resultados electorales en Estados Unidos y en Durán, un incendio que no se apaga. Hasta mañana.